por estar acá. Agradezco pues a la iglesia la invitación, especialmente al pastor Josué, quien muy amablemente nos invitó para este día aquí en la bella iglesia de Renacer. ¿Cuántos estamos contentos porque es sábado? Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos estamos contentos porque tenemos vida? ¿Y cuántos estamos contentos porque tenemos la oportunidad de salvación? Uy, muy poquitas manos se levantaron. Pero bueno, ¿estamos contentos porque podemos ser salvos? Amén, gloria a Dios por eso. Muy bien. Me voy a presentar formalmente. Mi nombre es David Gordo Moreno. Yo pertenezco a la Iglesia del Camino, distrito de Chapinero, ubicado en el norte de Bogotá. Llevo 8 años en la iglesia como tal y pues estoy acompañado por mi novia, la señorita Vanessa Pérez. Junto con ella pues llevamos a cabo un ministerio para trabajar con jóvenes y obras sociales. Entonces en esa labor ya el ministerio como tal tiene 5 años, pero pues ella me está acompañando hace un añito largo más o menos, donde hemos tenido la oportunidad de realizar varios trabajos para jóvenes, ayudando en fundaciones de rehabilitación para jóvenes que son adictos a sustancias psicoactivas, donde hemos tenido la oportunidad también de hacer alguna obra social con algunos hermanos venezolanos, pero nos hemos enfatizado con nuestro trabajo como tal es con jóvenes, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia. Entonces, eso es lo que hacemos, básicamente eso es lo que somos. Bien, ¿preparados para estudiar la Biblia? ¿Cuántos tienen su Biblia en su mano? Yo quiero ver, ¿Biblias en mano? No vale teléfono, Biblia en mano. Muy bien, no vale Biblia en mano, va a ser más chévere. Es más, yo les doy una recomendación: si pueden subrayar los versículos bíblicos, muchísimo mejor, no hay pecado en ello, para acordarnos del principio. Hoy vamos a estudiar un tema bien interesante. El tema se llama la necesidad de entender. Pero pregunto a los jóvenes, ¿la necesidad de entender qué? ¿Las canciones de Maluma? No. ¿Las de Raycon? No. ¿Las de Bad Bunny? No. Eso no hay que entender. ¿Cuántos de los jóvenes, quiero hacer primero la pregunta a los jóvenes, ¿cuántos de los jóvenes desean ser salvos? Ok. Para el resto de los hermanos, ¿cuántos de los hermanos desean ser salvos? Ven, jóvenes muy poquito. Bueno, resulta que, hermanos, esto es un fenómeno que se da muy seguido en la iglesia y en varias partes. El enemigo tiene un foco especial en los jóvenes. Nos dice el espíritu de profecía que el enemigo tiene un énfasis en los jóvenes porque ellos son el principal, o serán el principal ejército que han de llevar la palabra de Dios en los tiempos más difíciles. Por eso hay el interés de que ustedes estén más enfocados en Raycon, Maluma, Bad Bunny y en que les gusten mayores, en todo ese tipo de cosas. Bien, por eso hay una necesidad de entender, chicos. Aunque vamos a dar más énfasis a los jóvenes, el principio aplica para todos. Quiero que por favor vayamos a Oseas, capítulo 4, versículo 6, un versículo bien conocido. Oseas, capítulo 4, y el versículo 6 es un texto bien conocido. Y vamos a empezar a desglosarlo por partes, antes de ir a nuestro tema central. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Jóvenes, si pueden, léanlo ustedes mismos de su Biblia. Versículo 6. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de ¿qué? Por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. ¿Los jóvenes se van a perder por ignorar? Vamos a leer el resto del versículo. Bien. Porque tú rechazaste la sabiduría, yo te rechacé o rechazaré de mi sacerdocio. Porque tú olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea que hay una razón por la cual una persona se puede salvar, una de tantas, y es por el hecho de rechazar la sabiduría que Dios puede dar. O sea que en este orden de ideas, jóvenes, en el momento en que tú prefieras
poner atención a otras cosas e ignorar la palabra de Dios, tú mismo te estás labrando un camino. O sea que si se pierde no es por cuestión de que Dios no los ame. Soy yo el que decido si recibo o rechazo lo que Dios quiere para mí. Tú eres libre de escoger. Según la psicología, se nos dice que un niño es consciente de sus decisiones a partir de los 7 años. Y según la misma psicología nos dice que la etapa más importante para formar a los niños y a los jóvenes está entre los 4 a los 14 años. Después de eso ya es un poco más difícil. ¿Bien? Entonces hay una labor muy importante para hacer. Les quiero leer del Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 922. Y prestemos mucha atención en esto. Dice: los hombres son considerados responsables no solo por lo que saben, sino por lo que hubieran podido aprender si se hubieran esforzado por lograr el conocimiento esencial. Es decir, Dios no me hace responsable por lo que sé y he estudiado de la Biblia, sino también me hace responsable de lo que me hubiera podido, de lo que hubiera podido aprender de más y no quise. Finaliza el texto con esto: Dios no puede excusar la ignorancia voluntaria. ¿Qué es la ignorancia voluntaria? Ay, no, yo no quiero aprender eso. Hey, jóvenes, vamos a aprender de la reforma pro salud. Eso es ignorancia voluntaria, el hecho de que usted no quiera aprender algo que es para su propio beneficio. Y como lo dije, esto aplica, el principio aplica para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Hay tesoros increíbles en la palabra de Dios, pero a veces nos quedamos tomando lechecita, que no es bueno, hermanos. Los niños crecen tomando lechecita solo. ¿Cuántos años tienes tú? 13 añitos. ¿Le tomas leche todavía? No, ya comes alimento sólido, porque eso lo necesitas para crecer. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Necesitamos consumir alimento sólido, ir más allá. Ir más allá, para poder entender lo que se refieren muchas de las profecías. Bien, ahora, ¿por qué no podemos llegar al ideal? Bien, ¿por qué no hemos llegado al ideal de lo que Dios quiere de nosotros como iglesia adventista, como pueblo escogido, como linaje escogido? Precisamente por esa pereza de no querer aprender más, de no ir más allá, de no ir a analizar un poco más. Bien, ¿qué consecuencias trae eso? 1, inconversión. 2, malos entendidos. Malos entendidos. Inclusive hay textos aquí dentro de las escrituras que inclusive son discutidos entre los mismos hermanos. Ay, pero ¿por qué esto dice esto? Mi versión dice lo otro. Y empiezan esos malos entendidos y por ende causan división. Por ende causa pelea. Precisamente lo que se estaba hablando en la escuela sabática de esta semana. Confusiones, errores doctrinales y muchos problemas más. Ahora sí vamos a estudiar nuestro tema central. ¿Por qué perece el pueblo? Porque se rechaza el conocimiento. No porque Dios no dé conocimiento, es porque el pueblo lo rechaza. Bien, ahí está la falta de conocimiento. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías capítulo 8, vamos a centrar nuestro estudio en los capítulos 8 y 9. Nehemías capítulos 8 y 9. Les cuento un poquitico de contexto mientras buscan el libro. Los muros de Jerusalén como tal ya se habían terminado, pero ahora había una preocupación latente. Esa preocupación latente era la construcción espiritual del pueblo de Dios. Era una construcción latente, era una prioridad en ese momento para quienes estaban a la cabeza de la iglesia. Porque aunque el templo esté bien construido, hablamos del físico, si el templo espiritual no está bien construido, estos cimientos no sirven de nada. Y son cosas que necesitamos entender. Versículo 1. Miren lo interesante del asunto. Aquí nos describe un pequeño culto.
en la iglesia. Versículo 1 dice: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se congregó en la plaza que hay enfrente a la puerta de las aguas, y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que Jehová había impuesto a Israel. Noten ustedes, mis hermanos, que aquí es el pueblo que le pide al sacerdote que lea qué, o que traiga qué. Que traiga la Biblia, que traiga el libro de Moisés, conocido el Pentateuco o la Torá, porque ahí está la base del comportamiento civil o la base del comportamiento del pueblo de Dios. Muy interesante que lo puedan estudiar. Entonces es el pueblo el que lo pide. Vamos con ese primer principio. El pueblo es el que pide que le sea leída la palabra de Dios. Versículos 2 y 3. Versículo 2. Así pues, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante el pueblo o la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y de todos los que tenían uso de razón. Desde el alba hasta el mediodía estuvo leyendo el libro en la plaza que hay delante de la puerta de las aguas, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo tenía los oídos atentos al libro de la ley. Ahora, hay una expresión aquí que es común. ¿Solo estaban los adultos? Dice que todos los que tenían uso de razón, es decir, todas las personas que podían llegar a entender lo que se estaba leyendo. O sea que allí no habían solo adultos, habían jóvenes, habían niños que ya podían entender lo que se les podía decir. Bien, entonces, el primer principio es: el pueblo pide que se lean las escrituras, y el segundo es que se les leía a todos aquellos que tenían uso de razón, para que pudieran entender. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Vamos a saltarnos por favor al versículo 5, que es ahí donde estaba nuestra lectura de hoy. Versículo 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que todos los demás, y al abrirlo, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué dice la escritura allí? Todo el pueblo se puso de pie. ¿Hubo reverencia en ese momento? Por supuesto que sí. ¿Qué se estaba abriendo delante del pueblo? Entonces la reverencia es hacia el predicador o hacia quién. Y hoy en día se tiene que pelear mucho con eso. Se abre la palabra de Dios y es una irreverencia increíble. Cuando se abre la palabra de Dios, ¿cuál debe ser la actitud del pueblo? Atentos, reverencia total, completa. Y a los niños es necesario enseñarles eso desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad. Yo vengo del catolicismo, muchos años atrás. No sé cuántos vienen de aquí del catolicismo, aparte de este servidor. ¿Qué pasaba con las abuelas? Bueno, ¿qué hacían las abuelas o las mamás si uno se portaba o medio algo se ponía a hacer uno en la iglesia? Le aplicaban la de Don Ramón. Pero era bueno. Eso es bueno. No digo que hoy en día pellizquen a los niños, no, pero hay que enseñarles reverencia en la iglesia. Precisamente para que puedan estar atentos a las palabras de vida eterna, para que cuando estén en la adolescencia, en el culto, no estén afuera o estén hablando de cosas o estén texteando por WhatsApp. Porque es la palabra de Dios la que se abre ante la gente. Entonces, recordemos los principios. El pueblo pide que se lea la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuál fue el segundo? Se le leía a todas las personas que tuvieran uso de razón. Tercero, reverencia. Vamos bien, anótenos bien. Es decir, en ese momento todo el ambiente estaba propicio para que las personas pudieran entender la palabra de Dios. Hay que tener un ambiente ideal para el culto. Si el ambiente no es el ideal, probablemente las palabras de vida eterna no vayan a quedar acá. Debemos crear un ambiente propicio para que sea la palabra de Dios la que ingrese a nuestra mente. Bien. Versículos 6 y 7. Versículo 6.
Esdras bendijo a Jehová, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén. Y rostro en tierra, adoraron a Jehová. Los levitas, Yeshua, Bani, Seriyah, Yami, Akub, Sebetai, Jodiyah, Maseyah, Ketá, Azarías, Yosabat, Hanán y Pelayá, enseñaban la ley al pueblo, que permanecía en pie. Entonces aquí vemos dos consecuencias. La primera: cuando hay un ambiente propicio para el culto, el pueblo adora a Dios. Cuando no hay un ambiente propicio, allí se presenta una falsa adoración. Un ejemplo: aunque el himno esté sonando y yo de boca lo cante, mi cerebro está en otro lado. Cuando hay un ambiente propicio, estoy entendiendo lo que estoy cantando y adoro a Dios en espíritu y en verdad. Pero noten ustedes que el relato bíblico me está diciendo que tiene que haber un ambiente propicio y que el pueblo debe desear escuchar la palabra de Dios. Es una necesidad nuestra el querer todos los días escudriñar. Debe ser una necesidad, porque Dios no puede obligar a nadie a que escuche su palabra. Pero si tú no puedes escuchar su palabra, o si no quieres escucharla, la pregunta es: ¿cómo vas a saber la forma en que Dios te va a salvar? ¿Vamos bien ahí? ¿Está muy fuerte? ¿Vamos bien? Ok, vamos bien. La otra parte que se saca aquí interesante es que nos dice que había un grupo de personas que explicaban al pueblo, explicaban la ley al pueblo. ¿Es necesario explicar la ley? ¿Necesitamos explicar por qué guardamos el sábado? ¿Necesitamos explicar por qué no comemos cerdo? Nosotros debemos explicar todas estas cosas. Es más, ¿por qué se debía explicar? ¿Cuál era el motivo? Versículo 8. Y leyó el libro de la ley de Dios, explicándolo y exponiendo su sentido, a fin de que entendieran bien la lectura. Entonces, mis hermanos y hermanas, para los que quieren dedicarse al ministerio de la predicación del Evangelio, en el púlpito o dando estudios bíblicos, el tema de armar un sermón o de armar también un estudio bíblico es un tema serio. El púlpito no se hizo para contar chistes, para entretener a la... No, es un tema serio. Nos dice aquí este versículo que Esdras hizo hizo dos cosas con un fin, con un motivo. Dice que leyó, explicó, expuso. Así eran tres cosas. Expuso, ¿para qué? Para que la gente pudiera ¿qué? Entender. Entonces, la persona que se pare aquí debe tener en cuenta que tiene una responsabilidad muy grande, sea en sociedad de jóvenes, sea en la clase bíblica, sea en un estudio bíblico que usted está dando afuera. La responsabilidad es que usted debe leer, explicar y exponer a fin de que la gente entienda. Entonces, ahí tenemos el siguiente principio. Bien, es una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros de explicar la palabra de Dios. Bien, ahora les quiero leer de esta versión Profetas y Reyes, es la versión actual que encontramos en IAPA, en la página 449. El capítulo se llama Instruidos en la ley de Dios. Mira lo que nos dice el espíritu de profecía. ¿Por qué la gente no podía entender en ese momento lo que se les estaba leyendo? Y tiene que ver mucho con lo que pasa ahorita. Bien. Nos dice aquí el espíritu de profecía. Sin embargo, allí mismo se notaban evidencias del pecado del pueblo de Israel. Casamientos mixtos. Ya vamos a explicar un poquito de eso a este contexto actual. Casamientos mixtos del pueblo con otras naciones habían contribuido a la corrupción del idioma hebreo. O sea que el hecho de que estas personas hubieran tenido, digamos, los casamientos con
con gentes de otras naciones, es decir, vamos a hablarlo un poquitico más en el contexto de ahorita, ¿sí? El hecho de que los jóvenes, vamos a darle paso a los jóvenes hoy, el hecho de que los jóvenes digan, sí, yo soy adventista, pero me encanta Cancerbero. Ya te reíste, lo conoces, ya murió, ¿cierto? ¿Sabes de qué murió? ¿No? Averígualo. Y no vas a querer escuchar nunca más esos versos. Yo soy adventista, pero me encanta Cancerbero. Eso es un casamiento ilícito. Entonces, ese casamiento ilícito hizo que mi lenguaje, o la forma de hablar, el español como debería hablarse, se dañara. Por ende, hoy en día es muy difícil que una persona pueda entender el término justaponer o el término perogrullada, porque nos hemos casado tanto con las costumbres del mundo que si una palabra sale, digámoslo aquí, en el espíritu de profecía, por ejemplo la palabra edulcoramiento, que eso sale en el tomo 5 de manuscritos inéditos, edulcoramiento quiere decir como ser meloso, ser muy meloso. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Tanto habían hecho casamientos ilícitos con las costumbres de otras naciones que les olvidó su propio idioma. Por eso no podían entender lo que estaba escrito en el libro de la ley de Dios. Esa es una razón. Estaba el pecado y estaba el hecho de que el idioma se había dañado tanto. Bien, sigamos leyendo. Habían contribuido a la corrupción del idioma hebreo, y los que hablaban necesitaban poner mucho cuidado para explicar la ley en el lenguaje del pueblo, a fin de que todos comprendieran. Algunos sacerdotes y levitas cooperaban con Esdras para explicar los principios de la ley. Siguiente principio que vamos a aprender: Dios designa personas para que puedan no solo estudiar, sino también explicar lo que está aquí escrito, para que el pueblo lo pueda entender, para que lo podamos hablar en un lenguaje sencillo y puedan entenderlo. ¿Necesitamos hablar a los jóvenes en su idioma? ¿En un sentido que ellos puedan entender? Claro que sí, lo necesitamos, pero también necesitamos capacitar la iglesia para que eso pueda ser un hecho, para que ellos puedan entender el plan de salvación, en unos términos que sean sencillos, pero que ellos lo puedan entender. Bien, ¿vamos bien ahí? Vamos bien. Versículo 12, seguimos en Nehemías 8. Vamos a ir al versículo 12, nos saltamos un poquito. Miren la consecuencia de cuando se explica, de cuando se lee, se explica y se expone. Vamos a ver la consecuencia, versículo 12. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber, a repartir raciones, es decir, compartieron la comida con quienes no tenían, y hacer gran fiesta o celebración. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían explicado. Este capítulo nos dice, el capítulo precisamente de Profetas y Reyes, nos amplía un poco más, y el espíritu de profecía nos dice que cuando el pueblo escuchaba la ley de Dios, se entristeció mucho porque entendió su pecado. Pero el sacerdote les dijo: no se aflijan, alégrense. ¿Por qué? Porque si Dios me está diciendo lo que yo estoy haciendo mal, es porque me está dando la oportunidad también de arrepentirme. Y si me arrepiento, ¿qué pasa? ¿Será que Dios me perdona? ¿Y será que si Dios me perdona puedo vivir tranquilo? Ahí está el punto clave, muchachos. Cuando tomen aquí, y tal vez haya algunos sermones que sean duros, les digan: jóvenes, es necesario cambiar, también para toda la iglesia. Miren, no se lo tomen personal, porque es que es Dios el que está hablando y diciendo: mira, eso es lo que está mal. Necesitas entender, pueblo adventista, que hay caminos que estás caminando que no son buenos. Te necesito listo, te necesito lista. Necesito que entiendas qué es lo que estás haciendo mal para que regreses a mí. Y cuando eso pasa, cuando el pueblo entiende, no se lo toma mal, sino que se alegra. Ahí hay una gran diferencia en cómo comprender la escritura. Por eso no hay sermón duro, es que eso no existe. Los sermones no son duros.
¿Mm? Sin perder Nehemías. Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuántos de aquí son padres de familia? Levanten su mano, por favor. Ok. Yo no me puedo hacer papá. ¿Cuándo? No tengo ni idea. Algún día. Pero voy a ser papá algún día. Apocalipsis capítulo 3. Versículo bien conocido. Versículo 19. Apocalipsis 3, versículo 19. Hijos, escuchemos bien esto. ¿Ok? Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Bien. Yo reprendo y castigo a los que no amo. Yo reprendo y castigo a los que amo. Entonces, si Dios nos reprende, ¿es porque no nos ama? Es porque nos ama. Si papá y mamá te reprenden, es porque te aman. ¿Sí? Si papá y mamá te reprenden, te regañan y te dicen, oye, de verdad, deja Maluma de lado, es porque te aman. Es más, si papá y mamá te aman, no te van a dejar ver Disney. Pero el Señor Jesucristo dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues animoso y ¿qué? Vamos bien, volvamos a Nehemías. Vamos a Nehemías. Vamos a mirar ahora cómo vamos de tiempo. Vamos bien de tiempo. Vamos bien de tiempo. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a leer el versículo 13. Versículo 13. El segundo día, o el siguiente día, los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron en torno al escriba Esdras para comprender mejor las palabras de la ley. ¿Se quedaron con lo primero que les dijeron? No, fueron a buscar más. No se quedaron solo con lo que les dijeron en la iglesia el sábado, no. Tomaron lo del sábado, lo empezaron a estudiar nuevamente a más profundidad a fin de que se pudiera comprender mejor. El término aquí usado en el hebreo, el término mejor, implicaba escudriñar más. Esa palabra en el hebreo implicaba escudriñar más. Es decir que si, por ejemplo, en el libro de la ley les leyeron, no cometerás adulterio. Ellos empezaron a buscar en toda la Biblia lo que significaba adulterio. Entonces, por ejemplo, que usted vea la revista Playboy o la revista Soho, eso es adulterio, ¿sí sabía? Jóvenes, usted tiene que mirar la modelo de los videos de reggaetón, ¿es adulterio? Sí, eso es adulterio. Entonces resulta que dice que fueron allí los cabezas de familia. ¿Quiénes son los cabezas de la familia? Los papás. Bien. Cuando no hay papá porque es irresponsable, pues ¿quién va? Pues la mamá, ¿cierto? El hecho es que fueron las cabezas de familia. Y esas cabezas de familia estaban interesadas en aprender más con el fin de ir a instruir a su familia. ¿Bien? ¿Aló? Con el fin de instruir a la familia. ¿Entendemos entonces la responsabilidad? ¿Vamos bien ahí? Vamos bien. Ahora, la iglesia, esto para los líderes de iglesia, la iglesia como tal debe ser un centro de formación laica. Es decir, los futuros laicos, los que van a salir a hacer esos estudios bíblicos, los futuros predicadores deben ser formados aquí. Pero para que puedan ser formados aquí, es necesario que las cabezas estén capacitadas para poder enseñar a los jóvenes cómo dar esos estudios, enseñarles los principios de la palabra de Dios para que los puedan aplicar a su vida, y de esa manera, cuando los jóvenes no solo lo aprendan teóricamente, sino que también lo vivan por experiencia, ya puedan llamar a otros y decir, hey, vale la pena ser adventista. ¿Vale la pena ser adventista? Se escuchó muy bajito. ¿Vale la pena ser adventista? Amén. Vale la pena ser adventista. Gloria a Dios que
pertenecemos a este su pueblo escogido. No hay más y no habrá más. Bien, no habrá más, no hay otra iglesia, no la habrá. Vamos a saltarnos por favor al versículo 18. Versículo 18. Y se leyó en el libro de la ley de Dios, ¿cuántas veces? Diariamente, desde el día primero hasta el último. Se celebró la fiesta durante 7 días y el día octavo tuvo lugar, según su costumbre, una asamblea solemne. ¿Saben cuándo leyeron la Biblia? ¿Solo el sábado? Todos los días. ¿Cuántos días tiene el año? ¿Cada cuánto entonces debemos leer la Biblia? Todos los días. ¿Cada cuánto comemos? Perdón. Replanteo la pregunta. ¿Cuántas veces comemos durante la semana? Todos los días. ¿Cuántas veces comemos cada día? Lo que se dice normalmente los 3 golpes, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, ¿cierto? ¿Cuántas veces debemos leer la Biblia entonces en el día? Por lo menos 3. Por lo menos 3. ¿Bien? Porque este es nuestro alimento espiritual. Bueno, ahora vamos a ver los resultados de todo lo que acabamos de estudiar. Capítulo 9. Versículos 1 al 3. Vamos a empezar a ver los resultados. Capítulo 9, versículo 1 dice: día 24 de aquel mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ¿qué? Ok, hay un ayuno. Ahora la pregunta es: ¿ayuno es solo no comer? ¿Ustedes saben, jóvenes, cuál es un buen ayuno? Desháganse de su teléfono por una semana. Eso es un buen ayuno. Uy, ya veo caras. Un buen ayuno es, por ejemplo, estar sin internet el fin de semana. Papás, apliquen. Un excelente ayuno. Un buen ayuno es que si tú tienes para ir a comer en Burger King, no, ve a un sitio un poco más barato y compra 2. Y una hamburguesa regala para alguien que no tenga que comer. Eso es un buen ayuno. Es un excelente ayuno. Y uno más difícil: voy por la calle, tengo frío. Bueno, no tengo frío, no, estoy bien enchaquetado, pero tal vez hay una persona que no tiene una chaqueta. ¿Le darías la tuya? Isaías 58 me dice que eso es un verdadero ayuno. Negarme a mí para darle a otro. Eso es un ayuno. Bien. Entonces el pueblo se reunió ¿para qué? Para ayunar, vestidos de saco y cubiertos de polvo. Versículo 2. Los del pueblo de Israel se separaron de todos los extranjeros y puestos de pie confesaron sus pecados y las maldades de sus padres. Puestos de pie cada uno en su sitio, oyeron la lectura del libro de la ley de Jehová, su Dios, durante una cuarta parte del día. Y durante la otra cuarta parte del día, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Se separaron de los extranjeros, dicen allí, ¿cierto? Bueno, ahora, dentro de la teología bíblica hay algo que se llama la teología sistemática. Se trata de tomar el principio y aplicarlo a nuestro contexto actual. Separarse de lo extranjero significa separarse de todo lo que te separa de Dios. Jordi Shore, Jersey Shore, MTV, Nickelodeon, Cartoon Network. Ellos están aquí. Esas cosas que te separan de Dios, sepárate de eso. Sí, porque es que ellos te están aquí, no te va a salvar. O tal vez cuando te pase un accidente, o tal vez cuando tú veas eso y le abras la puerta al enemigo para decir: ven, haz lo que quieras en mi casa. Ellos no te van a salvar. Entonces dice que el pueblo se separó de todo lo que era extraño o extranjero y se confesaron. O sea que cuando se entiende la palabra de Dios, cuando se logra comprender la palabra de Dios, ¿hay un deseo en el pueblo de arrepentirse?
Pero eso pasa cuando se entiende. Pero cuando no se entiende, generalmente se sale por esa puerta. A ese juicio, tan cortica la falda de esa hermana. Hey, ¿cómo te fue el sermón? Yo no le entendí nada. Dice también que durante la cuarta parte del día, o una cuarta parte del día, oyeron la lectura del libro. Generalmente, ¿cuánto puede durar un sermón? 45 minutos, una hora, y a los 50 minutos uno está haciendo caras. Dice aquí que escucharon una cuarta parte del día. En la noche no, en el día. La noche se dio para descansar y dormir. Pero quiere decir que durante 3 horas estuvieron escuchando. ¿Bien? ¿Y qué hicieron las siguientes 3 horas? Según la Escritura. Confesaron sus pecados y adoraron. Ahí tenemos las consecuencias de cuando se entiende la palabra de Dios. Hay confesión, hay arrepentimiento, hay un deseo por seguir escuchando más. Pero eso pasa cuando el pueblo en verdad quiere escuchar la palabra de Dios. Entonces, de la página 450, les leo, dice: día tras día, al escuchar la palabra de la ley, el pueblo se había convencido de sus transgresiones. ¿Pero quién nos convenció? El Espíritu Santo. ¿Quién nos convence de pecado? El Espíritu Santo nos convence. Entonces, cuando tenemos disposición, el Espíritu Santo hace maravillas, mis queridos hermanos. Dice: el pueblo se había convencido de sus transgresiones y de los pecados que habían cometido durante generaciones anteriores. Vieron que por el hecho de que se habían apartado de Dios, Él les había retirado su cuidado y protección, y los hijos de Abraham habían sido dispersados en tierras extrañas. O sea que cuando les vino la desgracia, ¿entendieron por qué les vino la desgracia? Porque se apartaron de Dios, jóvenes. Entonces tal vez si usted está afuera, usted se siente seguro, tal vez vienen y lo atracan. Pero previo a eso usted llegó con su papá, con su mamá, y le dijo: yo hago lo que yo quiera porque ya soy grande, y le vino la desgracia. No empecemos a echar culpas. Pidamos a Dios que nos examine qué fue lo que pasó y en qué momento fui yo el que decidí decir: Dios, no me protejas. Dios, no quiero nada contigo. Papá y mamá, déjenme en paz. Yo ya estoy grande, con 14. Sigue diciendo: decidieron procurar o buscar la misericordia de Dios y a comprometerse a andar en sus mandamientos. Antes de tomar parte en este servicio solemne celebrado el segundo día, después de finalizar la fiesta de las cabañas, se separaron de los paganos que había entre ellos. El pueblo se postró ante Jehová, confesando sus pecados y pidiendo perdón. Sus dirigentes animaron a todos a creer en Dios, según su promesa y según se escuchaba sus oraciones. No solo debían lamentarse y llorar, arrepentirse, sino que también debían creer que Dios nos perdonaba. ¿Hay aflicción por el pecado? Sí. Pero fíjense ustedes que los líderes de iglesia les decían: ánimo, porque si usted ya reconoció, usted por fe debe entender que Dios ya lo perdonó. ¿Esa es una noticia buena? Entonces, ¿sí que no se trata de dar paro? Se trata de dar la salida. Dios nos da la salida. Jóvenes, ya tienen la salida. ¿Cuál es? ¿Verdad? Comprométase con Dios. Miren, Dios no lo va a defraudar. Su amigo de la pandilla sí, porque cuando esté mal, ese lo va a dejar botado. Ese que le dice no obedece a su papá y a su mamá, ese lo va a dejar botado cuando usted esté mal. Pero Dios no lo va a dejar. Y en esto les cuento una experiencia personal. Le contaba precisamente el hermano Orlando que acaba de salir de una cirugía de reemplazo de cadera. Todos aquellos que se decían ser mis amigos, ¿ustedes creen que fueron al hospital? ¿O han ido a mi casa a decirme: ay, David, no, usted tan lindo, tan chévere que era con nosotros en la universidad? No.
Pero yo sí les voy a decir quién me tiene aquí de pie predicando. Es Dios. Es Dios. Y gloria a Dios, porque resulta que en este momento lo que está pasando en mi vida, lo que pasa con esta operación, en 15 días se logró lo que generalmente una persona demora mes y medio en recuperarse, y Dios hizo 15 días. Por eso les digo, jóvenes, aférrense a Él. Dios jamás los va a decepcionar, jamás los va a dejar. Y en el momento de mayor crisis es cuando la mano de Dios se ve. Pero depende de cada uno de nosotros si cree o no cree. Depende de cada uno de nosotros decir, Señor, ¿te creo o no te creo? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa completamente diferente es creerle a Dios. ¿Cuántos creemos aquí que no debemos comer cerdo? ¿Cuántos creemos aquí que no debemos comer cerdo? ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Eso debería ser toda la respuesta. ¿Bien? Porque Dios lo dijo, pero hay más evidencias. Bien, vamos a finalizar. Capítulo 9 de Nehemías. Capítulo 9. Vamos a leer varios versículos. Vamos a empezar desde el versículo 6. Y Esdras dijo: Tú eres Jehová, únicamente tú. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos, y todo su ejército, la tierra en cuanto hay en ella, los mares en cuanto ellos hay. Tú das vida a todo ello, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Versículo 13. Versículo 13. Tú descendiste al monte Sinaí, desde los cielos hablaste con ellos, les diste normas justas, leyes verdaderas, preceptos y mandamientos que son buenos. ¿Son buenos los mandamientos de Dios? ¿Sí? Entonces, si Dios dice a través del Espíritu de profecía, oye, no fumes, ¿es bueno o es malo? Si dice a través del Espíritu de profecía que los jóvenes deben apartarse de toda influencia del mundo, ¿es bueno o es malo? Es bueno. ¿Bien? Porque esa es palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 14. Tú les diste a conocer tu santo sábado. Wow. Mis queridos jóvenes, levanten la mano. ¿Conocen ustedes el santo sábado? Vamos bien. Tú les diste a conocer tu santo sábado. Tú les impusiste mandamientos, preceptos y una ley por medio de tu siervo Moisés. Bien, hay leyes. Versículo 16. Pero ellos, nuestros padres, fueron insolentes. Me gusta más esta traducción. Fueron insolentes, endurecieron su cerviz, desoyeron tus mandatos. O sea que si los hijos son desobedientes, los primeros culpables, ¿quiénes son? Vamos a poner un ejemplo. La Biblia dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿cierto? Es un mandato claro. Vienen y golpean a la puerta de la casa. ¿Tu nombre? Mariana. Mariana, si la señora la leche, dígale que no estoy. ¿Dónde aprendieron el ejemplo de mentir? ¿Tiene sentido esa palabra? Lo que estamos leyendo. Pero ellos, nuestros padres, fueron insolentes, endurecieron su cerviz, desoyeron tus mandatos. Versículo 26. Versículo 26. Hablando también de los padres, pero se rebelaron, se volvieron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas, porque los exhortaban a convertirse a ti, y te hicieron grandes desprecios. ¡Wow! Toda la desgracia del pueblo de Israel les vino por este versículo. Desoyeron la ley, la tiraron por la basura. Aparte de eso, ¿qué hicieron con los profetas? Los mataron. ¿Ustedes
¿Ustedes saben que hay muchos adventistas que están matando eso? Hay muchas iglesias donde se dice, uy hermano, aquí no debe pongar textos del Espíritu de profecía. Uy, aquí no lea la hermana White porque no. Aquí hay gente que no. Eso es matar a un profeta. ¿Qué dice la Biblia? Escuchad a sus profetas y ¿qué? Y seréis prosperados. Bien. Versículo 29. Perdón, vamos a seguir leyendo. 27. Pero tú los entregaste en poder de sus enemigos, que los oprimieron. Sin embargo, en el tiempo de angustia te invocaron, y tú los escuchaste desde el cielo. Por tu inmensa bondad les mandaste salvadores, los cuales los libraron de manos de sus enemigos. Pero recobrada la paz, volvieron a hacer lo que es malo ante ti. Por eso los dejaste en manos de sus enemigos que los oprimieron. Pero ellos de nuevo clamaron a ti, y tú desde el cielo escuchaste. Muchas veces los salvaste por tu misericordia. Aquí es donde se ve el amor de Dios. ¿Fallamos? Tiene que haber alguien que diga, pueblo, ¿estamos haciendo mal? Sí. Y tal vez nosotros reconocemos que vino la desgracia por estar haciendo lo malo. Pero ¿dónde se ve el amor de Dios? El versículo, la Biblia me dice que siempre que nosotros clamamos a Dios, Dios responde. Y Dios quiere salvar. Termino leyendo esto, mis hermanos. Termino leyendo esto. Este relato, ya hablando aquí del Espíritu de Profecía, página 452, dice: este relato contiene lecciones de fe y aliento para los que están convencidos de su pecado y abrumados por el sentido de su indignidad. Es decir, que este mensaje realmente le llega a los que realmente comprenden su pecado. A los que no va a pasar absolutamente nada. Y va a pasar así. ¿Bien? Así que sé muy bien que este mensaje no le va a llegar a todo el mundo. Si le llega a todo el mundo, gloria a Dios. Porque va a haber un cambio en esta iglesia tremendo y en todas las iglesias. Bien, sigue diciendo: la Biblia presenta fielmente el resultado de la apostasía de Israel, pero describe también su profunda humillación y arrepentimiento, la ferviente devoción y el sacrificio generoso que señalaron las ocasiones del regreso de su Señor. Cada verdadero retorno a Dios imparte gozo. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve su propia culpabilidad y contaminación encontrarse con la santidad del gran escudriñador de corazones. Entonces, jóvenes, ¿cómo sabemos si estamos bien o mal con Dios? Un día esto sabrá Éxodo 20, lea los versículos 1 al 17. Lea mandamiento por mandamiento y ore a Dios diciendo: ¿será que yo tengo otros dioses delante de Él? ¿Qué pasa cuando la selección juega el sábado? Eso es un dios. La selección Colombia cuando juega el sábado, cuando hay partidos de eliminatoria o el mundial. ¿Será que yo tengo otros ídolos delante de Dios? ¿Será que es que mi novia es un ídolo delante de Dios? ¿Será que mis amigos son un ídolo a los cuales yo me inclino y le pido favores a mis amigos en lugar de pedírselos a Dios? ¿Será que yo como adventista tomo el nombre de Dios en vano? ¿Será que guardo el sábado como realmente lo guardo? Esa es la forma de saber cómo está mi estado con Dios, y eso es algo tan personal que ninguna otra persona me lo puede decir. Solo Dios lo puede hacer. Dice: seré condenado como transgresor. ¿Somos pecadores? ¿Qué merecemos? Eso es claro. Ninguno de aquí nos merecemos la vida eterna, porque todos somos pecadores. Ahora miren lo interesante. Y cuando el pueblo lo entiende, sale de aquí con una sonrisa. Miren, interesante. Pero no por eso se debe ceder a la desesperación. ¿Somos pecadores? ¿Debemos ceder a la desesperación? No. Ahora, ¿por qué? Pues ya ha sido asegurado su perdón.
puede regocijarse en el conocimiento de que sus pecados están perdonados en el amor del Padre Celestial, quien es que lo perdona. Es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos del pecado y cubrirlo con las vestiduras de la salvación y justicia. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que somos nosotros los que necesitamos escuchar la palabra de Dios. Debemos entender lo que se nos está explicando. Debemos tener una necesidad no solo de leer, sino también de explicar y exponer, a fin de que no solo nosotros entendamos, sino las personas que están a nuestro alrededor entiendan. Eso nos lleva entonces a reconocer qué pecadores somos, qué tan pecadores somos delante de Dios, pero también nos lleva a reconocer de que en el momento en que lo reconocemos por fe, debemos también entender que Dios ya perdonó nuestros pecados. En la medida que nos arrepintamos, porque eso también es condicional. Y cuando nosotros entonces por fe entendemos que Dios quiere mi salvación, que Dios lo que desea es que esté con Él por toda la eternidad, es allí donde sale una sonrisa del rostro y decir, bueno, entendimos el mensaje, pudimos entender realmente qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y no ahogarme en la desesperación de que soy malo y pecador. No, Dios me ama, Dios te ama, Dios quiere tu salvación, pero es necesario que nos reprenda un poquito, que haga lo que hacía la abuela y la mamá. Un pellizquito no está mal. Bien, eso no va a dejar traumas en los jóvenes, no. La pseudopsicología, la palabra pseudo significa falso. La pseudopsicología les quiere meter en la cabeza de que hoy en día reprender a un joven implica traumas. No, no es cierto. Eso no va a pasar. No va a pasar. Mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos entender los mensajes de la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bien, ahí sentaditos vamos a orar. Ahí donde estamos. Oremos. Bondadoso Padre y buen Dios, hay grandes lecciones en tu palabra que necesitamos entender. Te damos gracias, Padre, porque este mensaje es un mensaje de vida eterna, donde nos llevaste a mirar paso a paso cuáles son las condiciones que necesitamos para poder entender tu palabra. Te rogamos, Padre, que cada persona que tú elijas para estar en este púlpito, especialmente en esta bella iglesia de Renacer, sea instruido por ti, que también esa persona pueda entender la responsabilidad de leer, exponer y explicar, a fin de que nosotros podamos entender el mensaje. Gracias, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias también, Padre, porque en cada mensaje nos das la posibilidad de volver a ti. Nos das la posibilidad, Padre, de arrepentirnos de nuestros pecados y sobre todo, Padre, nos das la oportunidad de entender que lo que tú quieres es nuestra salvación. Te pido, Padre, una bendición muy especial por esta bella iglesia de Renacer, por cada uno de sus miembros, sus familias, muy especialmente en los jóvenes y también muy especialmente en todos los que están a la cabeza como líderes de esta iglesia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien escoja a las personas que han de tener cargos en este próximo 2019. Llévanos y guíanos con tu Espíritu Santo cada día, Señor. Por favor, escucha esta oración, porque la ponemos en tus manos, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos,